Ahora sí, nuestro en silencio. Buenos días a todos, un placer estar aquí. La verdad es que ha sido una jornada bastante interesante. Yo estoy aprendiendo muchísimo, ¿vale? Yo hoy les voy a hablar cambié el título, ¿vale? Porque me parecía que lo de monitoreo era un poquito aburrido, ¿vale? Así que vamos a hablar de nuestra visión hacia una minería data-driven. Bueno, primero, todos conocen Entel, ¿no? ¿Cuántos de aquí son clientes de Entel o usuarios de Entel? Yo siempre hago esta estadística. Bien, estamos con un 40% de market share, nos mantenemos bien, eso es bueno. Pero yo os voy a hablar hoy de algo distinto de Entel, que quizá no todos conocéis, ¿vale? Aquí os muestro cuál es la estrategia de Entel. Esto lo podéis encontrar en el sitio web, ¿vale? Esto es cuando nosotros le presentamos a los inversores, presentamos cuál es nuestra visión estratégica. Nuestra misión o nuestro propósito es acercar las infinitas posibilidades de la tecnología para transformar responsablemente la sociedad. Y eso ha sido, digamos, nuestra visión en los últimos años y ha ido evolucionando. Y dentro de esta estrategia hay como 5 pilares. Algunos seguramente ya los conoceréis, que es liderar el negocio móvil en Chile, incursionar en el negocio hogar. Nosotros hemos ido transformando también nuestros activos, hemos vendido las torres, hemos vendido la fibra, hemos vendido los data centers, porque eso es infraestructura y nuestro negocio no es el negocio de la infraestructura, es el negocio de los servicios. Luego un pilar que es en el que yo represento, que es tomar las oportunidades en los negocios digitales, que aquí vamos a ver algunas cosas de lo que estamos haciendo y les voy a contar qué es lo que está haciendo Entel aquí, minería. Crecer en Perú, nosotros tenemos presencia en Perú, y ser líderes en despliegue de 4G y 5G. Todo esto, evidentemente, con una visión bien transversal de cómo hemos hecho siempre las cosas, que es asegurar sustentabilidad, experiencia y una cultura, digamos, digital, ¿vale? Los que tenéis equipos talento digital, sabéis lo difícil que es mantener el talento digital en los equipos y las compañías, ese cambio cultural es uno de los mayores desafíos que tienen. Como yo comentaba, somos más que una telco y lo vais a ver ahora los próximos meses seguramente muchos anuncios en televisión y otros medios, es decir, estamos haciendo una profunda transformación que ya veníamos haciendo desde hace años, es decir, de movernos de una telco tradicional a una telco digital. Esa fase ya la hicimos, que era modernización de todos nuestros sistemas para tener la capacidad de ir muy rápido al mercado. Eso en nuestra industria es muy importante, pero para poder ir evolucionando a poder ser un actor relevante en el ecosistema digital, ¿vale? Y eso es pasar de ser lo que se llama un Digital Service Enabler, ¿vale? Es decir, habilito, porque yo con el 5G habilito digamos, la transformación digital, a ir un poco más allá y a co-crear o crear ecosistemas digitales, especialmente en la industria de empresas y corporaciones, en el mundo B2B, ¿no? Y eso es un poco en lo que estamos ahora, en ese proceso de transformación para apalancarnos en la gran transformación que supone el 5G, que va a revolucionar muchas industrias, o eso es lo que siempre nos dicen. Yo estoy convencido de que es así, pero ¿cómo eso va a ser, ¿no? Nosotros, digamos, comunidad, somos una vicepresidencia dentro de Entel y es la vicepresidencia de negocios digitales B2B, ¿vale? Atendemos todas las empresas, desde las empresas más pequeñas a las más grandes, focalizados en 3 industrias. Todo lo que tiene que ver con banca y finanzas, recursos naturales y minería y sector público, ¿vale? Y a nivel, digamos, de portafolio, lo que nosotros hacemos es todo lo que no es la parte telco, ¿vale? Yo digo a veces que somos la no telco, ¿vale? Porque nuestro negocio es todo lo que no es telco, pero apalancándonos, por supuesto, en la parte telco, ¿vale? En la generación de valor desde la parte telco. ¿Cuál es un poco nuestra visión de la industria 4.0? Partiendo un poco de nuestra visión de la industria 4.0 es las tecnologías habilitantes. De eso hemos oído hablar muchísimo hoy, ¿no? Cloud, porque el cloud en sí tiene todas las herramientas de analítica que hemos ido viendo hoy, es decir, esa es la gran transformación que genera la nube, no el tener capacidad de procesamiento, sino esa capacidad de procesamiento específica para los casos de uso como hemos visto hoy. Machine Learning, inteligencia artificial y poder entrenar esos modelos en un lugar de recursos prácticamente ilimitados y luego poderlos llevar al sitio de producción. Ciberseguridad. ¿Qué más importante la ciberseguridad? Siempre veo noticias de ciberseguridad y vi que hace 4 meses una mina de Canadá de oro tuvo un ransomware en un molino y paralizó la operación. Lo hablaba uno de los speakers anteriormente, ¿no? Es decir, la continuidad, ¿no? Lo más importante. Bueno, la continuidad es uno de los aspectos más importantes cuando evalúan la sostenibilidad de una empresa, ¿no? Es decir, qué tan capaces somos como organización de responder a un ransomware de este tipo. Que pare una perforadora, que pare una retroexcavadora y la pare durante no 2 horas,
el tiempo que ellos quieran o paga el rescate, ¿vale? Y esto funciona así. Y en esta industria no lo hemos visto tanto todavía, bueno, porque es más difícil, ¿no? Porque las redes OT y T no están tan conectadas, pero desafortunadamente tiempo al tiempo, ¿no? Ese es un tema que es fundamental. Luego, por otro lado, todos los temas ambientales. De eso vamos a hablar también un poco de lo que hemos visto nosotros en temas ambientales, pero la minería siempre está bajo la lupa digamos, de todos los reguladores del impacto medioambiental que tiene, ¿no? Y cómo somos capaces de, en todas las industrias, de cuidar el medio ambiente, pero también de dar mucha más transparencia, mucha más visibilidad. Y luego todo lo que tiene que ver con seguridad, digamos, de las personas, ¿no? Entonces, nosotros lo que hemos ido haciendo también es como ver qué tecnologías podemos adaptar para la industria minera. La tecnología en sí la adaptamos, lo hemos dicho, no a la operación, sino también incluso a la propia operación. Y qué ámbitos son propiamente específicos de la industria. Y eso es como un foco que nosotros vemos. En toda la industria 4.0 hay lo específico de la industria, los molinos, en este caso, o las perforadoras, que son específicas de esta industria, y luego otras tecnologías que uno las puede llegar a adaptar, ¿vale? Pero evidentemente las tiene que adaptar a un contexto operacional distinto. Cuando uno ve, y esta mañana lo hemos hablado también varias veces, ¿no? Cuál ha sido la evolución de todo lo que es la minería 4.0, claro, esto partió hace mucho tiempo, ¿vale? Quizás no me voy a ir al 1920, pero sí a los últimos 15 años y decir, bueno, ¿qué es lo que ha pasado? El gran cambio que nosotros vemos que se ha producido es el desarrollo de tecnologías habilitantes. Es decir, para yo poder tener camiones autónomos, retroexcavadoras o cualquier maquinaria necesito conectividad y confiabilidad, que eso es lo más importante. No solo conectividad. Entonces, yo a veces cuando me cuentan que en algunas operaciones funcionaban con Wi-Fi, yo me ponía las manos en la cabeza y decía, pero si el Wi-Fi no es una tecnología confiable, es una tecnología doméstica. Se diseñó para uso doméstico. Claro, por eso evidentemente en los últimos años han desplegado todo lo que son redes 5G, 4G privadas y todo este tipo de proyectos. Luego la evolución a los camiones autónomos. Yo lo hablaba ahí con un colega que venía de una operación minera y me decía, no, partían controlando la máquina a 1 kilómetro, luego a 5 kilómetros. Y cuando ya decían, esto ya no es que funcione la máquina, es que ya es confiable, ya me voy al CIO o al GIO, ¿no? Y digamos que para nosotros es lo que estamos viviendo ahora, la situación actual, ¿no? Que creemos que estamos justo al inicio de la minería 4.0. ¿Por qué? Porque todas las tecnologías habilitantes necesarias para poder empezar a hacer un despliegue masivo de tecnologías existen. No solo en la industria minera, sino en todas las industrias. Lo que estamos viendo a día de hoy en inteligencia artificial no es posible solo por la existencia de inteligencia artificial. La inteligencia artificial existe hace desde más de 50 años. Es por la tecnología que a día de hoy tenemos para procesar altos volúmenes de datos y darle otra vez lo que buscamos en las operaciones, confiabilidad, ¿no? Es decir, cuando tú preguntabas, ¿no? ¿Y este tipo de modelo, dónde lo habéis probado? ¿En qué tipo de operación? ¿En qué tipo de industria? Muchos de los casos de uso que habíamos hasta hace poco estaban en industrias más, digamos, no tan críticas, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que creemos nosotros que hay que hacer para poder evolucionar y hacer como esta evolución rápida de esta masificación que vamos a ver los próximos años en el mundo de la industria 4.0? Bueno, primero probar. Y yo escuchaba aquí uno de los colegas que decía el aprendizaje. No nos dejan aprender. Eso nos pasa en todas las industrias. No nos dejan aprender. No tenemos tiempo para aprender. Y eso tiene un costo muy alto. El no poder aprender tiene un costo alto. Y el aprender en minería también tiene un costo alto, ¿vale? Porque ir a probar a la faena, probar el equipo, todo eso es complejo comparado con otras industrias, donde uno se puede ir, digamos, por ejemplo, el mundo, por ejemplo, de la automoción, que yo trabajé 15 años, la automoción uno dice, bueno, yo veo una fábrica, la fábrica la tengo a 20 kilómetros de la ciudad, en unas condiciones ambientales súper controladas, ¿no? Cuando nosotros vamos a probar ese equipo en esas condiciones, bueno, pues es todo distinto, ¿no? Y las cosas funcionan distintas y uno se da cuenta. Vamos a ver luego también algunos ejemplos, ¿no? Para nosotros algo que es fundamental y que hemos visto, que hemos aprendido, es el tema del dato. Es un temazo. La captura del dato es un temazo. Lo segundo, creemos también, es que no sé si necesito tantos datos. Yo la verdad lo te digo, ¿por qué quiero tantos datos? Si a lo mejor lo primero que tengo que ver, cuáles son los datasets que ya tengo. Y ojalá que los OEMs me los abran de vez en cuando, para que yo pueda trabajar con ellos y poder empezar a probar con esos datos. Y si yo ahí no tengo los datos que necesito, me voy a capturar ese dato. O busco datos más confiables. Y ojalá en el tiempo yo pueda verificar que ese dato es confiable. Es decir, que en el tiempo, y lo hablábamos también con algunas personas en el coffee, decíamos, oye, ¿cómo son las condiciones ambientales en una faena? Son súper agresivas. Es decir, el hardware no está diseñado para ese entorno. Entonces es muy posible que ese equipo que hoy funciona perfecto,
En 4 años más empiezo a fallar. Y nadie se dio cuenta. Pasó inadvertido, ¿no? Entonces el dato, el hardware, esa parte es súper importante. Y luego llevar el dato. Pero ya tengo el dato, lo he capturado, que es la parte difícil. ¿Cómo llevo el dato a un lugar y le doy confiabilidad? Si es un dato que tiene que estar en tiempo real, debe estar en tiempo real o tiene que llegar al momento que tiene que llegar. Y luego viene el resto. Luego ya podemos empezar a hablar de procesamiento, de analítica, inteligencia artificial, pero queremos que esa primera etapa nosotros la vemos sumamente compleja. Luego también lo han comentado en la charla anterior, el tema del business value, es decir, cómo uno puede ir priorizando los casos de uso que uno tiene. Yo me he juntado con algunos clientes de la industria minera y tienen 200 casos y los tienen ahí y los van priorizando y dices, esto está súper bien, ¿me entiendes? No, el tema que tenemos que ver es un poco cómo avanzamos en ese proceso, porque va a haber muchos que el valor que vamos a capturar no va a ser el esperado y vamos a tener que dar las explicaciones de por qué, pero es parte del aprendizaje, pasa en todas las industrias, ¿no? Y luego, ¿cuál es el ciclo de vida que nosotros le queremos dar a este tipo de transformaciones, ¿no? Es decir, nosotros muchos de los proyectos que estamos viendo ahora son de monitoreo. Y es monitorear, o sea, monitoreo de condiciones medioambientales. No hago más que eso. La capacidad que tengo de tomar alguna decisión es humana, pero no es automatizada. Es decir, si yo veo, por ejemplo, no sé, que en un tranque relave estoy empezando a ver que tiene filtración con un pozo que hay cercano y que eso puede generar contaminación en el agua, bueno, tengo que tomar una decisión, pero esa decisión no es tan inmediata, ¿no? Tengo que saber dónde está la filtración, es que es complejo, ¿no? Y luego, evidentemente, pasar el ciclo de vida hasta la optimización y al final la automatización, ¿no? También creemos que es importante incorporar metodologías que quizá en otras industrias están un poquito más adoptadas, pero decir, bueno, ¿somos capaces de implementar Design Thinking en el desarrollo de prototipos dentro de la minería? Y de hacer cosas que sean de bajo costo, que podamos probar, que generan el valor, para luego yo decir, vale, perfecto, estoy en condiciones de que esto genera el valor y ya puedo escalar. Ahí viene el segundo desafío, que es cómo escalo, ¿no? Porque nosotros también hemos visto que hay, bueno, nosotros, todo el mundo lo sabe, que hay muchísimos silos, ¿no? Y los silos organizacionales generan silos tecnológicos. Los silos tecnológicos generan complejidad operacional y complejidad de integración. Entonces, claro, empezamos a decir que queremos masificar la digitalización en una industria que de per se tiene algunas dificultades en ese tipo de procesos. Y luego también una industria en la que cada día aparecen más tecnologías. ¿Cuántos habéis oído hablar del metaverso en la industria minera? A mí me sorprendió mucho la primera vez que lo vi y dije, no sé si será la tecnología en la que yo partiría haciendo proyectos en esta industria. No por nada, sino decir, bueno, sí, a lo mejor en los procesos de formación es muy interesante, pero vamos a ver cómo esto funciona, porque esto de verdad es innovación pura y dura, ¿vale? Eso sí que es disrupción, ¿vale? Pero de repente, cuando llevamos algún tiempo viendo cómo despliega esta tecnología, los que nos la trajeron, los que nos la vendieron, que eran los amigos de Meta y los de Disney, dicen, ¿sabes qué? Me voy. Ya no me interesa más. Y entonces dices, ¿será que estamos tomando la dirección correcta? ¿Será que es el momento de subirse en esta tecnología? ¿O deberíamos empezar a probar y probar y probar y probar y tener como ese backlog de innovación bien acotado y cuando yo tengo la capacidad de escalarlo, lo escalo? ¿Por qué? Porque en el momento que lo escale y lo mete en operación, me tengo que hacer cargo de la continuidad operativa por los próximos 20 años, o quién sabe, ¿vale? Y luego, esta gráfica, como veis, que salen muchísimas empresas, esto aumenta todos los días, empresas que están en el mundo de la industria 4.0. En la medida que yo voy desplegando estas tecnologías, me tengo que hacer cargo de la integración, la continuidad operativa, los controles de seguridad, etc., 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 ¿no? Entonces, esto le va a agregar una complejidad no solo a la minería, sino a toda la industria de qué hacemos con todo este mundo, digamos, tecnológico que cada día nos incorpora más tecnologías y más proveedores. Ahora bien, en lo concreto, ¿qué ha sido nuestra experiencia? ¿Qué es lo que nosotros hemos hecho? Bueno, nosotros empezamos como siempre, Entel partió en la parte más de conectividad, en la industria minera, ¿vale? Y luego a partir de ahí fuimos entendiendo algunos procesos y hemos ido trabajando con algunos clientes en desplegar, por ejemplo, inteligencia artificial para mejorar los procesos de seguridad y salud ocupacional, por ejemplo, ¿vale? ¿Qué cosas hemos hecho también en el mundo de monitoreo de variables medioambientales? Calidad de aire, ¿vale? Sabemos que el impacto que tienen las operaciones sobre las comunidades, sobre los trabajadores y el medio ambiente es algo que preocupa, ¿no? Es decir, ¿cómo podemos medir la calidad del agua, del aire y saber si, evidentemente, las medidas que tenemos, ¿vale? Para de alguna forma compensarlo, los supresores están funcionando o no, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo sabemos, por ejemplo, la calidad del agua? ¿Vale? ¿Cuál es la turbidez del agua? ¿Cuál es la temperatura? ¿Cuál es la
la conductividad, indicadores que son importantes, ¿no? Y cómo podemos llevar ese dato de alguna forma a algún lugar donde se pueda tomar una decisión. Y luego en seguridad y salud ocupacional, nosotros partimos con una minera en los track shops y con un convencimiento súper potente del sponsor, que eso es lo que más ayuda a que las cosas funcionen, que era: quiero mejorar mis indicadores operacionales y quiero mejorar el cumplimiento de los estándares y protocolos de seguridad. Y partimos, por ejemplo, midiendo cosas que uno piensa que son fáciles, pero volvemos al mundo minero y no es tan fácil. Por ejemplo, detectar cuando un CAEX entraba y salía del track shop. Bueno, no hay ningún modelo de Machine Learning que detecte un CAEX, ¿vale? Lo tienes que desarrollar a medida, ¿vale? Y tampoco hay ningún modelo de Machine Learning que te permita detectar algunos elementos de protección personal. Entonces, se tiene que hacer todo a medida, ¿vale? Y tienes que probar, ¿vale? Y probamos en el track shop y el resultado fue muy bueno, ¿vale? Porque veíamos cosas que eran terroríficas. O sea, cuando uno le pone cámaras al tema, ¿vale? Ve cosas que dices: ¿y qué hace esa persona ahí sin casco? ¿Vale? Bueno, el modelo te lo detecta. Si tuvieras un humano tratando de lo detectar, sería imposible, porque eso pasó en una fracción de segundo que el ojo humano no es capaz de percibir, ¿vale? Luego, por otro lado, dijimos ya, le tomaron, digamos, les gustó lo que estaban viendo y decir: bueno, ¿por dónde seguimos? Nos vamos al molino. Perfecto. Y seguimos por el molino. Y luego pues, fuimos también, por ejemplo, a toda la parte de puerto, ¿no? Las cintas transportadoras, a mirar si las boyas se movían o no se movían. Bueno, problemáticas muy específicas de este cliente, pero que le han permitido tener un mayor control, ¿vale? Sin tener que aumentar muchos recursos y tener, sobre todo, una transparencia de que los protocolos se cumplen, de que empieza a tener indicadores operacionales que antes no tenía y que eran muy difíciles de desplegar. Y con una tecnología que no está pensada, digamos que hay que adaptarla mucho para esta industria, ¿no? Y luego, por otro lado, también lo que comentábamos de la parte, digamos, más del mundo más de la calidad, digamos, de agua y todo lo que es las variables medioambientales, la conectividad de dispositivos. Nos hemos encontrado muchos casos, lo hablamos antes de: oye, tengo un dispositivo que ya no envía datos y tiene 20 años y hay que volverlo a conectar y está con una tecnología que es súper antigua, ¿vale? Nos encontramos muchos tipos de redes muy heterogéneas, con mucha complejidad operativa, y esas cosas van a ser fundamental irlas transformando poco a poco, ¿no? Bueno, hablando antes de la primera presentación de los modelos de Machine Learning, y yo veía imágenes que eran muy bonitas, eran campos verdes y lugares perfectos. La operación minera no es así. Hay poca iluminación, las cosas que ves muchas veces el ojo humano ni siquiera es capaz de entenderlas, y que yo le pido a un modelo de Machine Learning hacer eso es complejo. Porque si no puedo hacer un entrenamiento reforzado y decir: esto es una persona con un casco, para que el modelo vaya aprendiendo, es muy difícil. Entonces, lo que hemos visto, lo que hemos aprendido, la curva de aprendizaje fuerte para nosotros y para el cliente ha sido desplegar esta tecnología en esta industria, ¿no? Aquí vemos algunos ejemplos, ¿vale? De cómo nosotros vamos detectando. Aquí, por ejemplo, si lo veis, que detecta un CAEX, ya sabemos detectar CAEX. Ya detectamos todo tipo de maquinaria y esos modelos son a medida. No hay herramientas que te detecten eso, ¿no? Los diferentes tipos de protección personal, ¿no? Cosas distintas que son muy específicas, ¿no? Y luego sitios, por ejemplo, como toda la parte de cintas transportadoras, cuando se cae material, es bastante difícil poderlo ver con el ojo humano, imaginaros también con una cámara. Entonces, esto es un poco lo que os quería comentar cuando hablamos antes de: oye, el dato es muy importante. Bueno, el dato que tenemos muchas veces en la industria minera es un dato que no tiene a lo mejor la resolución o la calidad que quisiéramos, y hay que trabajar mucho sobre él. Hay que trabajar mucho sobre ese dato para poder generar algún valor y poder, digamos, transformarlo en decisiones. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que vemos? A nivel de desafíos que vemos hacia adelante, esto es evidentemente no exhaustivo, pero ¿qué desafíos nosotros vemos para poder evolucionar hacia una operación data-driven? En primer lugar, lo que tiene que ver con el escalamiento de la cantidad de sensores, es decir, ser capaz de capturar los datos donde los necesito. En un contexto donde muchas veces los estándares son distintos, ¿vale? Es decir, tenemos distintos estándares, distintas tecnologías de conexión, distintas necesidades, distintos niveles de precisión. Entonces hay una complejidad en el edge, en el borde, muy importante. Luego, por otro lado, la parte de integración. Yo escuchaba al principio de la presentación: bueno, y os integráis, cuando estaba Bebé hablando, entre vosotros y vuestro competidor. Yo veo que es una industria muy cerrada.
Y esta industria tan cerrada, pues claro, lo pone muy difícil para poder hacer que sea data-driven, ¿vale? Entonces, eso es un gran desafío. Luego, por otro lado, tener redes que permitan esta masificación de captura de datos. Porque si yo lo que quiero es tener datos para tomar decisiones, tengo que ir a sensorizar. Y lo hablábamos antes, lo hemos visto antes, ¿no? Es decir, sensorizar. Sensorizar para poder tener un dato que sea confiable y poder luego manejarlo. Más sensores, más dispositivos, más puntos de falla, más amenazas, más vulnerabilidades, más gestión, ¿vale? Entonces, el volumen de amenazas crece todos los días, ¿vale? En todas las industrias. Entonces, claro, cuando yo tengo que desplegar esto, bueno, el riesgo está en que luego me tengo que hacer cargo de la operación, ¿no? Y luego, por último, lo que comentaba, la parte de continua operativa. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos como aspectos que son relevantes para poder acelerar esta transformación a ser una operación data-driven? Lo primero, plataformas que habiliten la innovación. Por ejemplo, en el mundo de IoT. Cuando nosotros hacemos los proyectos vemos, no sé, 6, 7, 8 stacks IoT distintos, con distintos proveedores, con distintas tecnologías, y ese ciclo lo hacen todas las empresas que llegan. Entonces es un ciclo que creemos que es lento, ¿vale? En algo que no necesariamente genera valor, porque lo que me genera valor es tener el dato, no tener que hacer la integración de redes, no tener que pasar todo el proceso, digamos, más tecnológico que no necesariamente genera valor. Luego, por otro lado, empezar a pensar una mentalidad más de API first. Es decir, las APIs lo que me van a permitir es luego poderme integrar con estas plataformas, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿debería yo irme rápido a generar dashboards o indicadores o debería concentrarme más que en que ojalá yo pueda exponer esos datos para poder luego hacer fácilmente integraciones y romper un poco los silos? Si no soy capaz de empezar a tener ese mindset de API, va a ser complejo. Capacidades de gestión, ¿vale? Es decir, cuando empecemos a tener millones de dispositivos, ¿cuál es el problema? Bueno, pues que, no sé, si estaban todos, por ejemplo, con una versión de sistema operativo, la que sea, y mañana sale una nueva vulnerabilidad y tengo que hacer una actualización masiva de 20.000 dispositivos, ojalá que no tenga que ir dispositivo por dispositivo a actualizarlo, ¿vale? Entonces, eso, creedme que ha pasado, ¿vale? Nos ha pasado en algunos clientes, en la industria, por ejemplo, eléctrica, por poner un ejemplo, no aquí, en otros sitios, y dices, bueno, tengo esta vulnerabilidad, pues bueno, no tengo otra que recoger todos los dispositivos y volverlos a desplegar, porque es imposible ir a actualizar 50.000 medidores, por ejemplo, ¿no? Luego, toda esta heterogeneidad que hemos visto a lo largo del tiempo de las conectividades, nosotros somos unos convencidos de que tiene que existir. El mundo, digamos, de la operación minera requiere diferentes tecnologías. Las redes públicas como el 5G no van a llegar en algunos sitios, pero no están pensadas para llegar a sitios donde hay poca población. Van a llegar a algunos sitios. Entonces, creemos que es importante como tener esa capacidad de gestionar redes que son más heterogéneas, pero de forma simple, es decir, con software. Y quizá, y no sé, yo creo que quizás es mucho pedir, ya hay industrias que están evolucionando muy fuerte a lo que son los estándares abiertos, ¿vale? Por ejemplo, la industria de las telecomunicaciones tiene un fórum, que es el TIEM Forum, donde se establecen estándares. Entonces yo creo que eso va a hacer que algunas industrias, como por ejemplo la banca o la industria telco, avancen mucho más rápido hacia la digitalización porque trabajan sobre estándares abiertos. Y eso facilita mucho más la interoperabilidad de la que hemos estado hablando esta mañana. Y por último, ¿vale? Y yo creo que es lo más importante, talento. Yo creo que eso es lo más importante. Tener buen talento en los equipos, trabajar con buenos partners, con empresas que conozcan bien nuestro negocio y que estén acompañándonos en ese proceso que hablamos antes de aprender del error, ¿vale? Y corregir rápido y ojalá escalar. Eso por mi parte. ¿Si hay alguna duda? ¿Sí? ¿So? Hola, buenas. Muchas gracias por la presentación. Tengo una inquietud y lo mencionaste con la complejidad que tiene nuestra industria entre IT y OT. ¿Cómo eso quizás genera algunos blockers? Si se va a implementar alguna estándar para segregación de redes como una zona desmilitarizada entre IT y OT, para todo lo que se está pensando de llevar toda la información o procesamiento a la nube, luego volver, luego operar y cómo poder compatibilizar la seguridad
junto con la habilitación de las tecnologías, como por ejemplo, bueno, inteligencia artificial o ChatGPT o todo esto que se va movilizando muy rápido y que en nuestra industria necesita quizás ciertas capas de seguridad adicionales para evitar estos ransomware. Mira, yo te diría lo primero, está el tema de conectar IT con OT, ¿vale? Esto ya ha pasado en otras industrias. La industria automotriz tiene la misma problemática y las fábricas de producción de Volkswagen, de Audi, están conectadas a las redes IT-OT desde hace, yo la última vez que trabajé en la industria automotriz, hace 10 años, ya las estaban conectando, ¿vale? Entonces eso ya es una problemática que de alguna forma ya se ha abordado afortunadamente en otras industrias. Porque al final el SAP está en la OT. En la IT. Y cuando tengo el SAP en la IT y tengo todos los sistemas de operación, digamos, la parte más OT en la fábrica, pues tengo que integrarlo de alguna forma. Lo que se hace normalmente es eso, efectivamente, es separar como si fuera una red no confiable, ¿vale? Pero con un nivel muy alto de visibilidad, ¿vale? Entonces sí, se hace una segmentación o una microsegmentación, pero se conectan como si fuera una red no confiable. Es así como básicamente lo hemos visto. Y ojalá, evidentemente, con mucha claridad de cuáles son las comunicaciones que tienen que haber, o sea, no ojalá, sea imprescindible saber las comunicaciones que tienen que haber entre ambas redes. Eso es lo primero, ¿vale? Es decir, es como la metodología esta que se conoce ahora como Zero Trust, ¿vale? Es decir, confianza cero, y yo digo que no confío en la red IT, pero tampoco en ninguna otra. No es que la IT sea lo peor del mundo, ¿vale? Sino no confío. Y luego, por otro lado, evidentemente, desplegando componentes de seguridad en las redes OT, que esa es la parte compleja. Es decir, cuando yo, por ejemplo, le digo a un fabricante, estaba aquí, por ejemplo, ABB o Siemens, y le digo, quiero desplegar mi EDR, ¿vale? O mi XDR, que es para los que no lo conocéis, es un dispositivo software tipo como un antivirus, que lo que me permite es detectar actividad anómala, ¿vale? Entonces, cuando yo le digo, quiero desplegar este software, me dice, no, imposible. ¿Por qué? No, porque mi sistema es súper seguro, súper cerrado. Entonces esa es la parte, yo diría que es el desafío que estamos viendo, pero afortunadamente esa industria está trabajando muy fuerte con las principales empresas de ciberseguridad del mundo y se están desplegando, digamos, estas tecnologías ya en sistemas industriales, y hay firewalls específicos para entornos industriales, con diferentes protocolos, sobre todo que entienden protocolos que son diferentes a los protocolos del mundo IT, ¿no? Que es lo que son los protocolos IP, ¿vale? Pero que entienden mucho mejor otros protocolos que son los que funcionan en las redes industriales. Eso es lo que nosotros estamos viendo y sí, se están produciendo ese tipo de integraciones. Aquí en Chile nosotros lo hemos visto en minería, lo hemos visto en empresas eléctricas, empresas de gas, es decir, empresas que son infraestructuras críticas a nivel nacional. Entonces, si lo pueden hacer eso, yo creo que el tema es, claro, evidentemente tener un racional y una lógica que luego facilite el negocio, es decir, que es un acelerador poder integrar esas redes para generar mucho más valor. Muchas gracias, Antonio, ahí por la presentación. El área, por lo que veo, ¿cierto? El área tuya es sin duda hacia lo que es la unidad, digamos, digital de Entel Ocean. Pero me llama la atención al ser Entel, y quizás la pregunta va un poquito más hacia el lado más original de Entel. ¿Cómo ves tú o cómo han visto, digamos, el impacto, o si ustedes también quieran entrar ahí a lo que ha sido Starlink para las operaciones mineras, sobre todo, o todas las que son operaciones en realidad muy remotas, internet satelital en ese caso? Mira, nosotros somos clientes de Starlink, ¿vale? Trabajamos con Starlink desde hace mucho tiempo porque a veces hay torres que están remotas y lo que es el backhaul, que es la red que conecta lo que es la antena con el core, hacerlo con fibra es muy costoso, ¿vale? Y a veces el backhaul se hace con satélite, ¿vale? En sitios muy remotos. La verdad que nosotros tenemos cobertura desde Arica hasta Puerto Williams, entonces hay sitios donde hay muy poca densidad poblacional y hacerlo con fibra es caro, ¿no? Entonces ya trabajamos con ellos. Respecto a lo que comentas, sí, efectivamente nosotros hemos visto Starlink u otras, ¿vale? Sobre todo en lo que es Narrowband IoT hay unos LEOs, ¿vale? O sea, digamos, satélites de órbita baja que tienen cobertura en esas zonas. Lo que hay que ver ahí también es
el caso de uso, ¿vale? Porque normalmente recordad que los satélites no están siempre ahí, ¿no? Es decir, el satélite va dando vueltas, ¿vale? Entonces, claro, tengo que ver que no sea un dato en tiempo real. Esa es la principal limitación. Hay formas de hacerlo también en otros que no son... Que pueden entregarme conectividad en tiempo real, los costos ya son distintos, ¿vale? Con lo cual el caso de uso aquí es el que manda, ¿no? Se integran perfectamente. No sé si habéis oído hablar de 6G, estamos en el 5G, pero ya se habla de 6G, ¿no? 6G apunta un poco a eso, es como integrar las redes terrestres con las redes satelitales. Entonces, cómo yo podría empezar a tener todas las redes integradas, ¿vale? Es decir, cómo yo puedo hacerlo. Pero eso que comentas es totalmente factible. Nosotros desplegamos a día de hoy en algunos clientes en operación minera las 3 tecnologías. Estamos desplegando con la red móvil nuestra, la red pública, con la red del cliente, que a lo mejor llega donde tiene que llegar, con LoRa, y luego además también con satélite. Entonces, por eso yo decía que ese es como hablaba del SDN o SD, lo que sea, ¿vale? Software Defined, lo que sea, es decir, pero yo no pienso solo en la red, pienso también en el procesamiento, ¿vale? Porque a veces llevar el dato hasta la operación arriba no es lo más efectivo del mundo, ¿vale? Si lo que necesito es que se tome la decisión ahí. Entonces no me tengo que hacer toda la conectividad. Entonces, eso básicamente apunta a eso. Pero sí, totalmente. Nosotros integramos todo tipo de redes en función de la problemática que haya. Gracias. Disculpa mi pregunta que en el sentido de la ignorancia mía, propia de mí, de no conocer el tema, pero me preocupa un poco algo que hace tiempo. Tú decías que todo esto se maneja a través de la nube, ¿no es cierto? Los datos. Sí. ¿Dónde está la nube? ¿Quién me puede apagar la nube para que yo no acceda a mis datos? ¿Está en alguna parte? ¿Físicamente hay un banco de datos, un computador, un servidor? Sí. ¿Y está en Estados Unidos, en Rusia, en China? ¿Dónde está? Gracias. Mira. No, y para nada, todo lo contrario. Bueno, yo espero que hayáis conocido un poquito más de hoy de Entel. Esa era un poquito mi intención, ¿vale? Intención número 1, check, ¿vale? Segundo, la nube, ¿vale? Al final puede estar en Chile, por ejemplo, hay nubes públicas que tienen presencia en Chile. De hecho, a la fecha hay 3 nubes que tienen presencia en Chile. Oracle tiene una zona en Chile. Google ya hace tiempo que tiene una zona en Chile. Y también Huawei tiene una zona en Chile. Y Azure lo tiene planificado. Y AWS lo va a tener que hacer porque si no se va a quedar fuera. Entonces, todos van a tener presencia en Chile. Independientemente de dónde esté el dato, ¿vale? Hay un concepto que básicamente habla un poco de lo que es, que tiene que ver un poco con lo que es la gobernanza de ese dato. Hablamos antes de la gobernanza del dato, pero un poco también a nivel geográfico, ¿vale? Es decir, cuáles son las leyes que aplican a ese dato, independientemente de dónde esté, ¿vale? Y ahí es uno donde se tiene que fijar, ¿vale? Porque no es blanco-negro, ¿vale? Entonces, han trabajado mucho, sobre todo las empresas norteamericanas, para que cuando el dato está en el país en cuestión, aplican las leyes y las regulaciones del país. Por eso, por ejemplo, en Alemania, algunas empresas norteamericanas tuvieron que desplegar zonas en Alemania, porque si querían trabajar con Volkswagen, con Siemens y con todas estas empresas, pues claro, tenían que desplegar zona. Y ese dato está bajo la regulación, en este caso, europea. Aquí la pregunta es, ¿qué tan estricta es nuestra regulación respecto a la protección de nuestros datos? Lo dejo ahí. Entonces, por eso digo, cuando tú hablas de la Unión Europea, está súper claro, ¿no? Es la GDPR, ¿vale? Y hay una ley súper clara respecto a lo que tiene que ver con la protección del dato. En la medida, nosotros en Chile estamos trabajando fuerte, digamos, público-privado, en esa ley de protección de datos. Parece que se va a parecer más a la europea, que es un poquito más restrictiva, ¿vale? Y va a estar ahí. Luego, por otro lado, yo creo que es súper importante cuando uno tiene datos personales o datos que son corporativos, ¿no? En el caso corporativos, y ahí las áreas de seguridad y protección de datos tienen clarito, ¿vale? Cuál es el ámbito de juego. Y a nivel personal, pues yo creo que lo que tenemos que tener claro a día de hoy es que ningún dato que nosotros tengamos, todos nuestros datos se utilizan todo el tiempo, ¿no? Entonces, yo creo que es algo que tenemos que empezar a interiorizarnos como personas, ¿no? Sí. Porque es que es algo que hay en el Google, es donde está el rato, sí que es algo ni da ni mandado, ni da esa manera, ni se tiene, ni te lo los textos con respecto a